Para muchos, hablar de Dios es hablar de religión. Para otros, la religión te aparta de Dios. ¿Qué piensas tú? ¿Se puede encontrar a Dios en la religión? Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV. Gracias por acompañarnos. Hoy vamos a conocer la historia de una familia que llegó a conocer a Jesús y comenzó una relación de amistad con el que transformó sus vidas. Desde aquel momento han descubierto que Dios es más que una religión. Ella es Yolanda, es mi esposa. Ella es Yetzim, es mi hija la segunda. Y ella es Yebel, es la tercera. El mayor está aún en la universidad, todavía no ha llegado. Y mi nombre es Julio Eliseo y soy el padre de los tres chicos y el marido de Yolanda. Bueno, yo era muy jovencita, a la edad más o menos de 18 años. Una de mis primas iba a la iglesia evangélica peruana. Y de pronto me dice, mira, ¿por qué no vamos? Y me dijo en dos ocasiones. Y digo, bueno, vamos. Y entonces no me llamó mucho la atención al inicio. Y cuando empieza el pastor a predicar, a mí me sorprendió mucho. Porque en el mensaje era como si me conociera todas mis dificultades que yo tenía. No entendí en ese instante, pero a medida que he ido conociendo la palabra de Dios y he hecho mi decisión, pues entendí que es el Espíritu Santo que transmite lo que siente o lo que está pasando una persona para poder llegar al corazón de ella. Gracias a los maestros que tuve y las lecturas, llegué al ateísmo y también en la universidad. Estuve militando incluso en algunos partidos políticos. Pero me decepcionó tanto el hambre y sed de justicia que se predicaba en aquel entonces, y solo era un cliché político, pero en la práctica era todo lo contrario. Y yo sabía de una manera general quién era Jesús y leo el Nuevo Testamento y me sorprende tremendamente. Yo visité varias iglesias y tampoco no me satisfizo ninguna de ellas. Y prácticamente después de leer el Nuevo Testamento, los mensajes de Jesús y sus enseñanzas, permitieron en mí un cambio, de tal forma que yo acepté en casa a Jesús, no acepté una iglesia. Y luego, después de estudiar un poco más el Nuevo Testamento, es que asisto yo a una iglesia evangélica. La oración es muy importante en nuestra familia, porque sabemos de que la oración es la relación que se tiene con Dios, el conversar con Él. No solamente en forma personal, que lo hacemos también en forma personal, lo hacemos como pareja y lo hacemos en familia. Todos participamos. Si hay algunas dificultades, pues la persona a quien tenemos que dirigirnos es a Dios. Y lo hacemos con toda la familia. Oramos por quien tiene cierta debilidad, entonces pedimos al Señor que nos dé la sabiduría como padres para poder guiarles a nuestros hijos y a ellos también para tomar decisiones que son muy propias de ellos, ¿no? Cuando visitaba las iglesias miraba mucha gente que tenía muchos defectos, muchas fallas, entonces decía, pero ¿qué me pueden enseñar ellos a mí? Yo tengo para más bien enseñarles. Y me di cuenta que tenían un sentido de orgullo, de mucho pecado en mi propia vida, ¿no? Y por eso yo reitero que conociendo a Jesús recién puedo conocerme a mí mismo. Y esa posibilidad pues es evidentemente, probablemente es el cambio más hermoso y el milagro más grande que una persona puede llegar a hacer. Llegar a ser alguien sin dejar de ser tú mismo y tener sentido para ti, en tu vida y para los demás. Sí, pero ciérralo tú. Tampoco. Pues tampoco.
emocionar, ¿no? Es claro. El contacto que uno tiene con los estudiantes nos permite hablar siempre de los valores, de los principios, el ser humano, y tienes la oportunidad de recibir preguntas. Esta semana, por ejemplo, unas chicas que eran de Italia me dicen ¿cuáles serían las decisiones más importantes que nosotros podríamos tomar? Y les pregunto a ellos cuál sería, qué pensáis vosotras, ¿no? Y ellas me dicen, pues, ¿quién soy yo? Y quizás, ¿qué debemos hacer? Y yo considero, y esas preguntas Dios nos permite responderlas, ¿no? Porque uno llega a conocerse a sí mismo y saber quién es después que has conocido a Jesús. Es increíble cuando Sócrates decía, conócete a ti mismo, pero no es fácil conocerse a sí mismo si no tienes un punto de referencia. Solo conociendo a Jesús puedes saber quién eres realmente. Como profesora y sobre todo, si nosotros estamos en esa misión de llevar el Evangelio a estos niños, pues hay que tener mucho amor para ello, ¿no? Porque tenemos que llevar el mensaje de paz, de esperanza para ellos, sobre todo el amor que Dios nos tiene. Y bueno, es bastante difícil con algunos, pero no es imposible. Yo sé que Dios puede obrar en la vida de estos niños, así como ha obrado en la vida de mucha gente. En la iglesia yo colaboro con la música, estoy integrando el grupo de alabanza, estamos trabajando los días domingo por turnos, son 3 grupos diferentes, y eso tiene un significado bastante importante para mí porque me permite ser de bendición, decimos en la iglesia, y también al mismo tiempo ser bendecido por otros, ¿no? En la iglesia estoy colaborando como, lo llamamos acomodadores. Es una labor que a mí me encanta porque es sobre todo darles la bienvenida a las personas a veces que vienen por primera vez a la iglesia, y que así como yo cuando llegué a la iglesia siempre se busca de que haya una cara sonriente que te dé la bienvenida. Eso hace mucho para el que viene por primera vez. La amo, aunque no la entiendo a veces, aunque no la comprenda, pero he decidido amarla. Aunque no lo sienta, tengo que amarla. Solo eso permite que un matrimonio tenga la posibilidad de éxito. Y decía hace un momento que yo antes de ser creyente consideraba que el amor era importante también. Pero conociendo a Jesús, evidentemente tengo otro plano, tengo otra dimensión más profunda y más amplia del significado del amor. Como familia, en nuestro tiempo libre, procuramos visitar a nuestros amigos, parientes, y charlamos bastante. También estamos escuchando música, tocando la guitarra o tocando el piano con mis hijas. Antes que le conociera a mi marido, estaba pasando por unas dolencias estomacales. He visitado muchos médicos y me daban la medicina, pero ninguna de ellas me hacía bien. Y me puse en sus manos. Señor, si es tu voluntad llevarme, llévame. Pero si es tu voluntad, dame la sanidad. Para mí era una cosa maravillosa el poder captar y sentir de que Dios estaba obrando en mí. Y desde aquel tiempo, hace más de 24 años, que no tengo esas dolencias que tenía, pues me ha dado la sanidad para la gloria de Él. El Evangelio, el pensamiento cristiano nos desafía a buscar la ciencia, y la ciencia está evidentemente ligada a la razón. Y eso me permitió a mí seguir estudios universitarios. Tuve la oportunidad de seguir varias carreras. Lo mismo tuve la posibilidad de hacer un posgrado y luego un doctorado.
Hoy por hoy que se busca en muchos países el desarrollo de los talentos, el desarrollo de la creatividad y la innovación, pues deberíamos de ver que en la Biblia nos desafía a buscar la ciencia, la excelencia, la perfección y la renovación. Uno de mis versículos favoritos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo creo que esto, como padres, despojarse de un hijo es muy duro. Es con eso que yo hablo a mis alumnos. ¿Quién de ustedes, siendo padre, quisiera despojarse por el amor a los demás? Y ellos me dicen que no esto, que no. Y bueno, es difícil, pero nuestro Dios nos ama tanto que se desprendió de su Hijo, mandó a la tierra para que nos dé la salvación. Murió por cada uno de nosotros, porque nos amó tanto y nos ama mucho. Lo que más admiro yo del Nuevo Testamento y del mensaje de Jesús es su realismo. El realismo del mensaje de Jesús es desafiante. Te dice, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, ten fe y sigue adelante, ¿no? En el mundo tendréis aflicción, pero confía, ¿no? Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y eso es la realidad. La vida cristiana no es un color de rosa o te pinta pajarillos en el aire, ¿no? La vida cristiana es todo un desafío real, pero al mismo tiempo trascendente, porque te permite conocer otra dimensión del ser humano, ¿no? Que no es solamente la vida física, sino una vida que a veces no es posible explicar. ¿Vas a pasar el verano? No te restengo la cabeza. Deben de estar junto a ese lago. Venga, vamos. Como hemos visto, es posible conocer a Dios y tener una relación con Él sin ser religioso. Hola, José Pablo. Hola, Beni. ¿No te parece que muchos han encasillado a Dios en la religión? Pues yo creo que sí. Para la mayoría de personas que conozco, hablar de Dios es hablar de religión. Pero lo cierto es que Jesucristo se distanció de los religiosos de su tiempo y luchó para que su generación entendiese que el camino a Dios no eran normas o liturgias, no consistía en tradiciones o catecismos. Él dijo, y de forma muy reiterada insistió, acerca de los sacerdotes de su tiempo, les dijo: «Hay de vosotros también expertos en la ley, abrumáis a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero vosotros mismos no levantáis ni un dedo para ayudarlos». Hace más de 2000 años que Jesucristo dijo estas palabras y todavía hoy muchas personas creen que pueden agradar a Dios cumpliendo promesas y sacrificándose por obedecer normas estrictas impuestas por los hombres, pero que nada tienen que ver con el mensaje de Jesucristo. Las normas no salvan, los sacrificios no limpian la conciencia, los rituales no liberan el alma, solo esclavizan y aumentan la culpa. Es decir, provocan lo opuesto al deseo de Cristo, que es dar paz y libertad al corazón, limpiar la conciencia, generar esperanza. Tener a Cristo no es tener una religión, es tener una relación de amistad con Él. Es en esa relación que nace la paz, la libertad, la esperanza. Una relación de amor que da sentido a la vida. ¿Tú qué tienes, una religión o a Cristo? La religión te hará sentir culpable. Cristo te hará sentir perdonado, de modo que elige a Cristo. Gracias, José Pablo. Pues tenemos una nueva pregunta que podéis responder en nuestro Facebook, el Facebook de Buenas Noticias TV. La pregunta es: ¿puede la religión traer paz al corazón? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Déjanos tus comentarios. Pues tenemos que marcharnos, pero no sin antes animaros a leer la Biblia, y si todavía no lo tienes, llámanos porque queremos regalarte este Evangelio de San Juan al teléfono 91 743 4400. Es un regalo que hacemos para promover la lectura de la Biblia. Y el teléfono, repito, es el 91 743 4400.
La próxima semana regresamos para conocer el Seminario de Orientación Matrimonial, un seminario que promueve la entidad evangélica de Familia a Familia. Va a ser muy interesante, así que no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.